Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene un título raro. Y esa palabra la he titulado El día que Dios volvió a ser primero. ¿Cuál es el título? El día que Dios volvió a ser primero. Es un título algo polémico, porque tal vez usted dirá, ¿y cómo? Dios siempre es primero. Amén. Y yo estoy de acuerdo con usted en eso. Y era una de las cosas que meditaba cuando venía esta palabra a mi vida, de que no hay nada ni nadie en el cielo mayor que Dios. Amén. Que no hay nada en la tierra, debajo de la tierra, que pueda ser mayor que Dios. Que no hay nada en los mares, que no hay nada debajo del cielo, que no hay nada en lo vasto del universo conocido, o si hay algo por conocer que sea más grande o mayor que Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, hay un lugar donde Dios puede dejar de ser primero. Si colocamos este título de que el día que Dios volvió a ser primero es porque un día dejó de serlo. Y ese lugar donde Dios puede dejar de ser primero no es otro que el corazón del ser humano. Amén. Yo de pronto quisiera decir, o lo digo así de esta manera, ese lugar es mi corazón. Pero también le quiero decir en esta mañana, sin temor a equivocarme, que ese lugar es tu corazón. Amén. Por eso en esta mañana estamos hablando de eso, el día que Dios volvió a ser primero. Y esta es una palabra que va a confrontar nuestras vidas. Tal vez es una serie. Yo quería predicar un solo mensaje, pero el Señor saque material. Yo decía, Señor, pero un solo mensaje. Y no. El día que Dios volvió a ser primero viene para confrontar nuestras vidas, porque usted tal vez es como yo, que piensa que Dios en su vida siempre es primero. Amén. Y qué difícil es convencer a un evangélico de que Dios en su vida no es primero. Amén, ¿es cierto? Pero eso tiene que hacerlo la palabra. Y qué bueno si Dios hoy, usted sale de aquí con la convicción de que Dios en su vida es primero. O si de pronto durante esta serie, si el Señor nos permite, usted queda con la convicción de que Dios en su vida es primero. Pero lo cierto es que Dios hoy confronta nuestras vidas, confronta a la iglesia con este título, con esta serie titulada El día que Dios volvió a ser primero. Es un desafío para evaluar nuestra vida, ver en qué lugar está Dios. A veces nosotros caminamos, vamos a la iglesia, venimos, servimos a Dios, pero realmente Dios en nuestra vida no es primero. Amén. Este es el desafío de la palabra en esta mañana. Dani Berríos decía en una de sus canciones que se llama Señor de mí, él decía, qué fácil, hablando del Señor, qué fácil te es hacerte Señor de los cielos, de las montañas y del profundo mar, de las criaturas y de toda esta tierra, pero qué difícil, Señor, te es hacerte Señor de mí. Amén. Nosotros siempre estamos convencidos de que estamos bien, de que le estamos dando a Dios lo suficiente y de que Él está ocupando el lugar que Él debe ocupar en nuestra vida. Dios no se conforma con otro lugar que no sea ¿cuál? ¿Cuál? El primero. Créame que Dios no acepta ni se conforma con otro lugar que no sea el primero. Pero resulta que nosotros muchas veces caminamos en nuestra vida pensando en que Dios se contenta con ser segundo, tercero, cuarto, o tal vez que Dios se contenta con ser el último. Amén. Dios no está satisfecho con ningún otro lugar para Él en nuestra vida que no sea el primero. Por eso Él dice, ¿me amarás con qué? Con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Nos dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios no quiere otro lugar que no sea el primero, hermanos. Perdóname, pero eso es así. Tal vez diremos, no, pero Dios es que es egoísta. Bueno, no sé, tú arréglate con Él. Pero Él no quiere otro lugar que no sea ese. Y por eso esta palabra viene a confrontar nuestras vidas,
Porque la idea es que podamos, que Dios pueda estar en el lugar que debe estar en nuestra vida. Amén. Mire, ¿qué pasa cuando Dios vuelve a ser primero? Cuando Dios vuelve a ser primero en un lugar, cuando Dios vuelve a ser primero en una vida, la nación puede ser la nación más pobre de esta tierra, que cuando Dios vuelve a ser primero, la bendición llega. Esa nación, por muy pobre que sea, comienza a ser próspera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Es imposible, hermanos, que Dios sea primero en un lugar y allí exista ruina. No, hermano, cuando Dios es primero en tu casa, cuando Dios es primero en una familia, puede ser la familia más conflictiva, puede ser la familia más disfuncional, puede ser la familia en más aprietos de este mundo, que Dios obra la restauración necesaria. Eso es así. Hermano, puede ser la persona más menospreciada, con menos posibilidades en esta vida, en este mundo, pero cuando Dios es primero, todo cambia. De tal manera que en esta mañana tenemos que hacer la reflexión. Yo realmente lo que necesito es que Dios vuelva a ser primero en mi vida. Qué maravilloso que Dios vuelva a ser primero en mi vida. Bueno, yo lo digo por mí, no sé si por usted. Usted dirá, pastor, todavía no le ha pegado. Yo sigo, mejor dicho, Dios en mi vida siempre es primero. Amén. Quiero tratar este tema basado en un personaje llamado Josías. Y que por favor podamos leer en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a leer la Escritura. Creo que bastante para tratar este tema, para comenzar esta serie. Realmente hoy es como una especie de introducción. Segunda de Crónicas, 34, verso 1. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, verso 1. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Si estamos en ese pasaje, no estoy en lo correcto. Ok. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ese es nuestro personaje, hermano. Un muchacho a los 8 años comienza a reinar en Judá, en Jerusalén. Pero aquí hay algo maravilloso, y es que este muchacho, ante este reto tan grande, comienza a buscar a Dios. No hay forma de que Dios en nuestra vida pueda ser primero si no le buscamos. Amén. No hay forma. No hay ninguna posibilidad de que Dios vuelva a ser primero si no hay una búsqueda. Hermano, no te estoy hablando de la búsqueda de un día. No te estoy hablando de la búsqueda de una semana. Muchas veces nuestra búsqueda es una búsqueda egoísta. Quiero esto de Dios, entonces le busco una semana. Me voy a meter en una semana de ayuno. Voy a meter en un mes de ayuno porque lo que quiero es grande. Eso está bien que podamos ayunar, pero con las motivaciones correctas. Pero cuando estamos hablando de lo que Dios quiere hacer, para poner a Dios primero, hermano, la búsqueda tiene que ser continua. La búsqueda tiene que ser sincera. La búsqueda tiene que ser intencional. Que nosotros podamos decir, Dios, quiero buscarte porque quiero que seas primero en mi vida. Hermano, este propósito de que Dios sea primero es difícil. Es difícil porque nosotros generalmente queremos ser los primeros siempre. Amén. Casi siempre es así. Entonces este muchacho comenzó a buscar a Dios y a buscarlo con todo el corazón. Cuando queremos verdaderamente que Dios sea primero, hermano, no hay excusas de las locuras de la juventud. Porque muchas veces nos escudamos en la locura de la juventud. Y la juventud es loca, la juventud hace tantas cosas. No, ellos son jóvenes. No, hermano, cuando tú quieres realmente que Dios sea primero, ahí tienes un ejemplo. Un muchacho de 8 años que comienza a reinar. Después comienza a buscar a Dios. Así que, hermanos, para poner a Dios
Cuando quieres ponerlo a Él como primero en la vida, tu juventud no es excusa, pero tampoco es tu vejez ni tu terquedad. Amén. Porque entonces decimos, no es que ya yo soy así, yo soy viejo y yo crecí así y nací así y entonces ya yo muero así. No. Quien quiere poner a Dios de primero realmente no puede encontrar excusa ni en su juventud ni en su vejez. Amén. Y tampoco en su experiencia. Hermanos, ¿cuántas veces nos escudamos en esas cosas para no avanzar, para no darle el lugar que Dios merece? Amén. Tengo que vivir mi juventud, pero no, Dios tiene que ser primero. Y este era un niño prácticamente, 8 años, pero entendió, hermanos, que poner a Dios primero requiere de una búsqueda profunda. Amén. Entonces, si Dios, en Israel, hablamos de Israel y de Judá, tenía que volver a ser primero, la pregunta es ¿en qué momento dejó de serlo? ¿Cuál fue el rey más importante de Israel? Wow. No hay discusión. David es ese rey que el Señor mismo dice, este hombre conforme a mi corazón. Amén. David era perfecto, no lo era. No lo era. Pero entonces usted dirá, ¿por qué Dios dice que David es conforme a su corazón? Si es que yo sé. Él tomó la mujer ajena, mandó a matar al tipo, era malo. ¿Sí o no? Pero ¿sabes por qué Dios dice que es conforme a su corazón? ¿Y por qué Dios habla también de David? Porque es que David nunca tuvo dobleces con Dios. Tú nunca viste a David inclinado a otro Dios. Amén. Tenía sus defectos, claro que sí, como los tiene usted, como los tengo yo. Pero hermano, en cuanto a quejas, en cuanto a alejarse de su Dios, no había, hermano. Bueno, yo todavía no he encontrado. Y si hay alguna por ahí me dice y yo cambio el discurso. Si ese hombre da la oportunidad, le digo, sí hay una queja en cuanto a eso. Amén. Pero es que es eso. David siempre trató en cuanto al aspecto de su adoración, colocar a Dios primero. Hermano, la adoración no es cantar. Me molesta porque la música se ha robado la palabra adoración. Pasan los adoradores. Y a veces los adoradores son los que menos adoran. A veces los adoradores son los que tienen el ego más grande. Los que llamamos adoradores son los que menos se humillan y entregan todo delante de Dios, porque adorar es entregarlo todo delante de Dios. Amén. Esos son adoradores. A veces los que llamamos adoradores son los que menos ponen a Dios primero. Que pase el ministro, que pase el pastor, que pase el predicador ungido. Y a veces esos son los que menos ponen a Dios primero. Porque creemos que el hecho de que estamos aquí y que Dios nos use, eso nos exime de una cantidad de cosas. El día que Dios volvió a ser primero, tiene que confrontar nuestras vidas, hermanos, porque muchas veces ministramos, pero ministramos confundidos, perdidos en nuestro propio parecer. Por eso Dios tiene que confrontarnos como iglesia en cuanto a eso. ¿En qué momento Dios dejó de ser primero? David, un hombre que amó a Dios con sus defectos, como se lo digo, pero después de David viene el rey Salomón. El rey Salomón, algunos lo colocaron en segundo lugar y tienen razón. Un hombre que buscó a Dios y que Dios, en medio de su búsqueda, le aparece y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y ese hombre da una respuesta genial. ¿Qué le pidió a Dios? Sabiduría, pero Dios le dio eso y más. Es como Dios diciéndole, oye, bueno, algunos ven por ahí un
un reality, de pronto Dios diciéndole ahí, bien jugado. Pero ese mismo hombre, explicándole en qué momento Dios deja de ser primero. Ese mismo hombre que Dios rodeó de todo, que no le faltó nada. Ese mismo hombre fue el que comenzó a colocar o a sacar a Dios del primer lugar. ¿Y cómo comenzó a sacarlo del primer lugar? Cuando comenzó a dejarse llevar por sus gustos y por sus pasiones. Oye, ¿qué va a hacer un hombre con 1000 mujeres? Wow, yo creo que algunas ni las conocía, simplemente para que otro no la tuviera. 1000 mujeres, de pronto algunas una vez en la vida. Y esas pasiones desordenadas en su vida fueron la puerta abierta para que Dios dejase de ser primero en su corazón y luego dejase de ser el primero en la nación. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, si Dios deja de ser primero en nuestra vida, también comenzará a dejar de serlo en todas las cosas que nosotros administramos. Amén. Si Dios deja de ser primero en mi vida como padre, también dejará tarde o temprano de serlo en mis hijos y en todo lo que está a mi alrededor. Usted dirá, no, pero es que mis hijos hasta buscan más que yo. Ojo con eso, porque llega el momento en que viene la confrontación del ejemplo. Viene la confrontación del ejemplo. Y un día el hijo te dirá, papá, tú me dices así, pero tú haces otra cosa. Esa es una realidad. Ese momento va a llegar. Que de pronto no te lo hayan dicho hasta ahora porque quizás te respeten o tal vez te teman. Pero llegará el momento en que te lo van a decir. Miren, ese hombre, 1000 mujeres, pero esas 1000 mujeres comenzaron a inclinar su corazón hacia ¿qué? Hacia sus propios dioses. Esas mujeres adoraban a otros dioses. Y poco a poco, el mismo Salomón, ese hombre tan sabio, no solamente les permitió adorar a sus dioses en el país, en Jerusalén, sino que él mismo comenzó a adorar a otros dioses. ¿Sabes de dónde viene que Dios deja de ser primero en nuestra vida, hermano? De ahí, de nuestras tendencias. Aleluya, amén. O sea, ¿quién le pegó por ahí? Pero desde allá están tirando bombas. No vienen de aquí, vienen de por allá. Entonces, yo tuve que agacharme. Bueno, pero sí es cierto, hermano, es de esas cosas. Primero Dios nos llena de todo, Dios nos da de todo, y después de que nos da de todo, hermano, nosotros entonces dejamos al que nos dio todo. Ese es el problema muchas veces. El trabajo de tanto anhelo, que no encuentro trabajo, no encuentro empleo. Pero entonces viene Dios y nos da el empleo, y ahí entonces el empleo comienza a ser primero y estoy dejando a Dios de lado. Viene a mi mente siempre la frase de nuestro hermano querido, que en paz descanse, Gregorio López. Él tenía una teoría incomprensible, ¿no? pero él sabía por qué lo decía. Yo no oro por empleo. A mí me piden oración por empleo, porque entonces después cuando hayan el empleo ya no vienen más a la iglesia. Pero eso era en otra iglesia, o sea, él no hablaba de esta. O sea, él hablaba de la experiencia que se vivía en otras iglesias. Amén. Es más, el hombre era profeta. Entonces, Dios le demostraba cantidades de cosas que pasaban en otras iglesias, no aquí. Entonces, hermanos, la bendición que Dios nos dio, entonces comienza a ser el mismo motivo por el cual Dios deja de ser primero. Hermano, inclusive hasta el ministerio, el talento que Dios nos dio, comenzamos a colocarlo adelante y Dios deja de ser primero. Porque es que tengo tanto talento, porque es que tengo tanta capacidad y me importa poco lo que Dios diga. Porque creo que Dios va a hacer excepciones conmigo.
Pero te voy a decir algo para que te bajes de esa nube. Si Dios no hizo excepciones con David, que lo llamó conforme a su corazón y le sacó los trapitos de por allá donde los tenía y lo castigó en público y lo reprendió en público como tenía que hacerlo, ¿tú crees que va a hacer excepciones contigo? Hermano, yo estoy seguro de que Él no va a hacer excepciones conmigo. Si le dio duro a David, si lo reprendió como tenía que reprenderlo, seguramente conmigo lo hará. Pero ¿sabes por qué lo hace? Por el amor tan profundo que tiene por nosotros. Alaba a ese Dios que nos ama. Y hablando de Salomón, bueno, Dios amó tanto a Salomón, pero le dijo a Salomón, ¿sabes qué? Por tu actitud, porque fue una actitud donde Dios comenzó a ser relegado en la nación. Yo quiero recordarte algo. Tal vez tú te preguntarás, ¿para qué me ha llamado Dios? Y muchos piensan que Dios los llamó a cantar, los llamó a predicar. Pero realmente nuestro llamado es a que donde quiera que estemos, Dios pueda ser primero. Amén. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que el llamado es a que Dios nos ponga primero. Amén. Si ha escuchado las predicaciones sobre los sueños de José, y parece que era que Dios quería poner a José primero. No, el propósito no era ese. El propósito era que a través de José Dios fuese puesto primero en Egipto y en todas las naciones. Amén. Ese es el propósito. Por eso es que casi siempre estamos buscando tener un ministerio grande que arrope las naciones. Hermano, ¿eso qué? ¿De qué sirve un ministerio grande que arrope las naciones? ¿De qué sirve un ministerio de unción y milagros si Dios no es primero? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mismo Jesús dice, muchos dirán en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros, cantidades de cosas. Pero no hubo obediencia. Hermanos, Dios tiene que ser primero. El llamado que tenemos todos nosotros es a que sea cual sea el lugar donde lleguemos, Dios pueda ser colocado en lo más alto. Amén. Tal vez usted pensará que el papel de Dios era, o el propósito de Dios era colocar a Daniel en lo más alto de Babilonia. Qué engañado estás. Hermanos, los ministerios que están surgiendo, los muchachos que están surgiendo en su servicio a Dios, los que estamos aquí, pero que estamos bien resabiados con una cantidad de cosas que hemos copiado de la televisión cristiana y de las luces y de las cantidades de cosas. Hermanos, aprendamos algo. El llamado de Dios es a colocarlo a Él primero donde quiera que vayamos. Amén. Porque quizás aquí hay personas que están creciendo y se imaginan es en la tarima. Hermano, gloria a Dios que el Señor te lleve a la tarima y que puedas ministrar multitudes. Amén. Pero que no sea para entretenerlos, sino que sea para que ellos pongan a Dios primero. Pero para que Dios sea puesto primero en algún lugar a través de ti, primero tiene que ser primero dentro de ti, dentro de mí. Amén. Esa es una realidad. Entonces, hermanos, listo, Dios le dice a Salomón, me duele lo que hiciste y por lo tanto, hermano, dejar a Dios es lo más terrible que nos puede pasar. Bueno, no sé, digo esto, que viene de una reflexión de varios días. Muchas veces en nuestra predicación decimos que la vida cristiana es dura. Realmente yo creo que lo correcto es decir que la vida es dura. ¿O es que usted cree que para el incrédulo la vida no es dura? Lo que pasa es que usted lo ve a él bailando salsa ahora, lo ve empinándose el codo, pero vea lo que pasa el lunes. Entonces,
que la vida cristiana es dura. Hermano, toda la vida es dura. Amén. Es dura. Debemos comprender nosotros. Dios reprende a Salomón y le dice, hay un reino unido. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Pero ¿sabe qué le dice Dios? Por amor a David. Por amor a David. Note que siempre que Dios habla para referirse a alguien, para colocar en referencia en cuanto a los reyes, colocas a David. Por amor a David te voy a dejar 10 tribus, pero te voy a quitar 10. Todas nuestras acciones, hermanos, cuando nosotros quitamos a Dios del lugar que debe estar, tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y a veces esas consecuencias nosotros vamos descendiendo y no nos damos cuenta hasta que nos golpeamos. Pero todo comenzó el día que Dios dejó de ser primero. Mire, este asunto con Salomón, bueno, Salomón comenzó el desorden, pero hay otro hombre que fue terrible. Y quiero que por favor busques en tu Biblia, primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 29. Bueno, antes, aquí hay algo tremendo que te quiero compartir. Dios, en su misericordia, nos da cosas que realmente nosotros no merecemos. Amén. Y cuando Dios decide romper el reino de la casa de David, Él escoge a un hombre llamado Jeroboam, ¿cierto? Y lo escoge para darle este privilegio de que sea quien tome el mando de esas 10 tribus. Y mire cómo lo hace. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 29, dice: aconteció pues aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, ¿sí estamos en la misma cita? Ok. De Jerusalén, le encontró en el camino un profeta llamado Ahías Silonita. Y este estaba cubierto de una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía Jeroboam, que tenía Jeroboam, perdón. Que tenía sobre sí. Oye, que a veces se me pierden aquí las letras. Ok, déjenme las busco por aquí. Ok, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió ¿en cuántos pedazos? En 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti ¿cuántas? 10 pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel. ¿Quién lo dijo? He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Un desconocido como usted y como yo, pero que Dios en su gracia y en su misericordia lo coloca en un lugar de honor. Parecerá increíble, pero este hombre con quien Dios tiene tanta gracia fue uno de los que más influyó para que Dios dejara de ser primero en el corazón de la nación. Mire qué promesa tan maravillosa, qué profecía, hermano. Eso fue espectacular, con capa nueva y todo. O sea, el Señor manda a buscar una capa nueva sobre el profeta, y el profeta rompe esa capa nueva. Hermano, qué espectacular, qué profecía tremenda, ¿no? Y le dice: toma para ti 10. Lástima que no grabaron el video, ¿no? Porque eso hubiese sido tremendo. 10 pedazos para ti. Hermano, eso es gracia. ¿Qué haría usted? Yo, no sé,
Yo creo que muchos de nosotros romperíamos allí en llanto y diríamos, ¿por qué a mí? No merezco tanto. Amén. No merezco tanto. Y es lo que ha ocurrido con lo que Dios nos ha dado, hermano. Yo llego a la conclusión siempre. No le voy a decir que soy un hombre rico. No puedo decir que no tengo nada porque ofendería a Dios. Tengo lo suficiente para vivir modestamente. Pero puedo decir, Dios ha tenido una gracia inmensa conmigo. Yo puedo decir, en este lugar hubiesen podido estar otras personas mejores que yo. O sea, yo no estoy aquí por ser el mejor. De pronto tal vez por ser el peor, yo no sé. El menos indicado, el menos capacitado. Porque de pronto Dios a veces trabaja mejor con los menos capacitados que con los capacitados. No. Yo no sé qué vio Dios en mí, pero realmente yo digo, eso fue gracia. Yo no merecía esto. Amén. Y yo creo que de pronto debió ser la actitud de Jeroboam en ese momento. Así como cuando Dios te proveyó ese empleo, cuando te permitió entrar en esa universidad, que por el momento tú sentiste que la gracia de Dios había sido tan grande, pero que poco a poco eso mismo que Dios te dio te fue llevando a dejar a Dios en un segundo lugar. Amén. Es increíble, pero miren lo que pasó después. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 26. Un día dijo Jeroboam lo siguiente. Ya Dios lo había colocado donde había dicho que lo iba a colocar. Y dijo Jeroboam en su corazón, 12:26, espero estar en lo correcto. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Recuerde que ya estaba el templo que había sido construido por Salomón. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Amén. Un hombre que recibió tanta gracia. Hermano, ¿a quién le recuerda este pasaje? ¿A quién le recuerda este pasaje? Becerro de oro. Y este levantó 2 becerros de oro. Y mire lo que le dice a la gente. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Lo mismo dijo Aarón, ¿cierto? Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Es decir, el Dios que tuvo tanta gracia con él, ahora él mismo está diciendo y está quitando la gloria para dársela a una imagen. Hermano, sucede así con nuestras vidas. Lo que Dios nos dio, Dios ha sido tan bueno con nosotros, Dios ha sido tan fiel con nosotros, pero resulta que eso mismo que nos ha dado es lo que nos está llevando a colocar a Dios o a quitarlo del lugar que a Él le pertenece. Amén. Así dejó de ser Dios primero. ¿Sabe? Este hombre tenía miedo de que cuando la gente fuese a adorar, entonces se quedaran allá, porque ya el reino estaba dividido en 2. Y la casa de Dios quedó allá en Jerusalén. Entonces él decía, esta gente se va a volver hacia el rey Roboam y a mí me van a matar. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando Dios deja de ser primero, cuando nosotros dejamos de confiar en lo que Dios ha dicho, cuando dejamos de confiar en lo que Dios ha manifestado para nuestra vida, cuando comenzamos a confiar de que Dios proveerá, cuando dejamos de confiar, de que Dios hará lo que ha dicho que va a hacer. Este hombre tenía miedo, tenía temor. Y por proteger, hermanos, lo que Dios le había dado, comenzó a tomar decisiones terribles, decisiones ingratas. Hermanos, qué ingratos podemos ser nosotros muchas veces. Que la bendición que Dios nos dio, muchas veces se convierte en el tropiezo. El pastor Luis en su tiempo decía,
acerca de las que tenían los hijos, que pedían un hijo y después entonces por el hijo se quedaban, que el hijo tiene gripa, que el hijo tiene fiebre, que el hijo... Esa bendición se convierte en un tropiezo entonces. Y tantas otras cosas. Ajá. Ah, ¿se le pasó a usted? Cuente. Ah, ok. Pero aquí está. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios dejó de ser primero de esa manera. Y de esa manera ocurre en nuestras vidas. Hermanos, hasta el mismo ministerio. Dios nos da un ministerio. Esto nos ocurre mucho a nosotros los pastores. Entonces, comenzamos a tratar de cumplir con el ministerio. Las expectativas del ministerio, porque la gente a veces es exigente. De pronto la gente no te lo dice a ti, pero por allá lo dice y reclama que... Mire, hermano, yo he aprendido algo. Yo tengo un jefe y ese jefe es el Señor, pero sé que también soy responsable ante una iglesia. Pero créame que el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente es Dios. Yo soy un hombre muchas veces hasta achacado con enfermedades, y yo, hermanos, donde no pueda ir yo sé que Dios llegará. Amén. Amén. Hermano, usted a veces a mí no me necesita, usted necesita que de pronto haya una oración que pueda llegar donde yo no puedo llegar. Amén. Pero nosotros, iglesia, tenemos que luchar porque Dios vuelva a ese primer lugar. Amén. Nos pasa eso porque desconfiamos muchas veces que Dios puede proveer. Porque desconfiamos de que Dios puede preservar eso que nos dio. Amén. Entonces, tratando de cuidar el empleo, hacemos hasta más de lo que debemos hacer. A los pastores nos ocurre, queriendo llenar las expectativas, queriendo parecerle simpático a todo el mundo. Bueno, eso a mí me queda difícil, así que yo no insisto en eso. Pero he ido aprendiendo de que necesito más la gracia del Señor que cualquier otra cosa. Y que necesito la guía y la dirección de Dios más que otra cosa. Lo que Dios te dio no tiene que ser el obstáculo. Al contrario, tiene que ser aquello que te lleve a afianzarte mucho más en Dios. Amén. Porque muchas veces lo colocamos como excusa. Jeroboam prefirió apartarse y apartar a la nación entera de Dios para proteger sus intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Seguir siendo rey en Israel. ¿Cuánta gente deja a Dios atrás para proteger yo no sé qué? Pero déjeme decirles, no importa cuán valioso parezca, no vale nada comparado con Dios. Amén. Creo que podemos alabar a nuestro Dios con un fuerte aplauso. Cuando volvió Dios a ser primero, y aquí sí me va a tocar pisar el acelerador, pero Dios volvió a ser primero. Precisamente leímos ese pasaje de Josías. Dios volvió a ser primero cuando un hombre como Josías le abrió su corazón para que Dios fuese primero en su vida. Hermano, Dios no va a ser primero en tu casa si antes nosotros no le hacemos a Él primero en nuestra vida. ¿Sí? Hay algo que es muy importante y de pronto es en lo que quiero centrar mucho más la atención en esta mañana. Y es que nosotros podamos entender que para cada uno de nosotros hay un destino profético, hay algo que Dios ha determinado y que quizás muchos de nosotros ignoramos. Miren lo que pasó con Josías y esto es impresionante. Cuando Jeroboam estaba
adorando en sus altares, en el altar de Betel, Dios mandó a un profeta y mire lo que le dijo. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 2. Porque en esto quiero centrar mi atención y el mensaje para ti esta mañana. Dice, aquel profeta clamó contra el altar, seguramente fue contra el altar, por la palabra de Jehová y dijo, le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Ok, y aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Y qué va a pasar con él? Amén. Muy bien, los hermanos aquí parece que estuvieran rezando, pero esto sí. Dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Ese día que ese hombre se levantó para apartar a Israel, para quitar a Dios de ese lugar, en ese mismo tiempo Dios pensó en alguien que pudiese hacer volver el corazón de su pueblo a Él. Y esa persona es usted. Por eso le digo que nuestra razón de ser es que Dios vuelva a ser el primero, primeramente en nuestra vida, pero también a nuestro alrededor. Nuestras familias lo que necesitan es eso, que Dios vuelva a ser primero. Mire, si Dios vuelve a ser el primero, el caos de nuestra familia acabará. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo peleamos tratando de que Dios no sea el primero. En el caso de los esposos, la discusión es siempre la misma. ¿Quién cambia? ¿Cambias tú o cambio yo? Generalmente, no me pregunte, yo creo que mi esposa es la que tiene que cambiar. ¿Cierto? Pero si le pregunta a ella, seguramente le dirá que soy yo el que tengo que cambiar. ¿Sabe cuál es Bueno, lo coloqué de ejemplo, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la dificultad? De que hay un Dios que necesita ser primero, tanto en la vida de ella como en la vida mía. Amén. Porque si eso es así, hermanos, el hogar es un jardín y el hombre va a querer regresar a la casa cada día, va a querer estar allí. La mujer lo va a esperar con la mejor actitud. Pero ¿qué ocurre a veces? El hombre no quiere llegar porque hay una mujer que de pronto está con un rostro no tan amable. Todas son bonitas, pero hay un rostro no tan amable. O resulta que la mujer llega a la casa y se encuentra con un hombre con una actitud de amargado. ¿Sabe qué pasa allí? Se necesita que Dios vuelva a ser primero. Porque generalmente nos estamos excusando. Amén. En lo que hizo el otro. Lo que hace que tú me dijiste, lo que hace que tú me hiciste. Hermano, y qué difícil es cuando este asunto es así. Pero cuando Dios es primero, yo entiendo que mi parte es cambiar, no tanto exigir o querer cambiar al otro. Porque hay alguien que verdaderamente está interesado en que Dios sea primero. Amén. Esa es una realidad. Amén. Lo que ocurre aquí, hermanos, es que Josías, el nacimiento de Josías fue profetizado. ¿Usted sabe cuántos años pasaron para que esta profecía se cumpliera? ¿Cuántos años? ¿Cuánto, Omar? 32, hermano Omar. Bueno, para que no estén dando números y de pronto hay algún hermano que juegue por ahí el chance y lo esté anotando.
Arrepiéntase. Hermano, pasaron 300 años. Pasaron 300 años para que esta profecía se cumpliera, de que Dios levantaría a alguien que haría que Dios volviese a ser primero en el corazón de la nación. Realmente esta es solo la introducción de la serie, pero quiero decirle algo, que cuando Josías comenzó a reinar, Dios volvió a ser primero. Y consecuencia de que Dios vuelve a ser primero, la nación cambia. Ya estudiaremos de pronto qué pasó en esos tiempos. Pero realmente es impresionante mirar que un niño de 8 años comienza a buscar a Dios como lo buscó. Y a lo que quiero llegar en esta mañana para usted y para mí, para las personas que están en redes sociales, es que recuerden que hay un propósito determinado por Dios para usted. Y que no importa cuántos años pasen, ese propósito está allí. Ese propósito está allí. Lo que quiero decirle también en esta mañana es que no olvide que usted no está aquí por casualidad. Y que lo que hará la diferencia es que podamos conectarnos con ese destino profético o con ese propósito que Dios ha determinado desde antes. Josías hizo la diferencia en Judá, en Jerusalén, pero porque pudo conectarse con eso que se había dicho de él. Pero ¿cuál es la forma de conectarnos con eso que se ha dicho de nosotros? Es una búsqueda profunda, es una búsqueda incesante, es una búsqueda en dependencia de Dios. Dios a usted lo ha elegido para algo específico. Lo que haces en la iglesia es solo parte de eso. Pero recuerda que Dios primeramente tiene que volver a ser el primero en tu vida. Y cuando sea el primero en tu vida, comenzaremos a ver lo que nunca hemos visto. Comenzaremos a ver la transformación que tanto necesitamos. Desde nuestro interior, desde nuestra casa, nuestra iglesia y todos los lugares donde nosotros ministremos. Quiero recordarte que tienes que apropiarte de eso que Dios determinó para ti. Usted tal vez dirá, no, pero es que a mí nadie me ha profetizado. Mira, yo te estoy diciendo, busca a Dios en la intimidad y comenzarás a ver cómo Dios te va encaminando. Muchas veces alguien recibe una palabra de Dios, una profecía de Dios, y resulta que cree que es para hoy y sale corriendo a tratar de que eso se cumpla. Mira, cuando tú estás en esa intimidad con Dios, Él va haciendo, tú no necesitas ayudar a Dios. Es que precisamente, ¿sabes dónde te tiras todo? Cuando quieres ayudar a Dios. Cuando tú dices, no, es por aquí. No, el asunto no es así. Deja que Dios te lleve por ahí. Y en un momento te encontrarás dentro de ese propósito, pero tu búsqueda tiene que ser profunda. Nuestro propósito es que Dios vuelva a ser primero. Pero para eso tenemos que conectarnos con lo que Dios dijo de nosotros. En esta mañana yo no pienso pasar a nadie acá para darle una palabra, darle una profecía. Es más, si te pasara acá tú dirías, no, es porque el pastor me conoce. Y seguramente me está diciendo que me arrepienta es porque me conoce y sabe y conoce y tiene sospecha de mis pecados. Algo así. O de pronto me está diciendo que va a ocurrir esto en mi vida porque le caigo bien. No, lo que yo te estoy diciendo es, mira, yo no estoy aquí para atraerte hacia mí o para que tú dependas de mí. Yo estoy aquí para llevarte a que Dios pueda ser primero en tu vida.